Bueno, quería decirles que la razón por la que Alex hoy no está aquí es porque es día de su cumpleaños y él quiso festejarlo tranquilo ahí con su familia, cosa que está muy bien. Entonces, bueno, nosotros vamos a continuar con la armadura divina. Hoy vamos a ver y vestidos con la coraza de justicia. Ceñir nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta es la parte que vamos a ver. Sin embargo, antes quería decirles algo que es muy importante respecto a nuestra asistencia aquí. Y dice en 1 Timoteo 3:15, la mayoría lo conocemos, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Recuerden ustedes que la casa de Dios no es un templo hecho por manos humanas, como dice el libro de Hechos 17:24, sino es la unión de todos los creyentes, todos los que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, y que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, la reunión de los creyentes es precisamente lo que conforma una iglesia. La iglesia mundial son todos los creyentes en todo el mundo que se han arrepentido, han puesto su fe en Cristo, son salvos y Dios les ha dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu y ha hecho su morada en los corazones de ellas. El Espíritu Santo en cada uno de los creyentes es el sello de la salvación. Dicho de otra manera, es como el pasaporte al cielo. Por lo tanto, como le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo conducirte. Por eso es tan importante que nosotros siempre, previo al estudio, y pues de tiempo atrás si es mejor, vayamos preparando nuestros corazones y sobre todo nuestra concentración para oír el mensaje. Todos tenemos pues una mente que muchas veces, me pasa a mí y a todos, lógico, quizá a mí primero, tiende a irse a través de los conceptos que se dan. A lo mejor tú puedes estar aquí y de repente pensar, bueno, ¿qué voy a comer hoy, no? O que voy a ir a comprar al súper, o voy a ir a visitar a fulanito, a menganito. ¿Qué tal si perenganito me contagia? No puedes pensar muchas cosas. Pero aquí la exhortación es que nosotros podamos disciplinar nuestra mente para que en el estudio estemos lo más concentrados posibles y no perdamos detalle de lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar, ya que lo más importante es lo que el Espíritu Santo haga en nosotros, en nuestros corazones. Y recuerden, como dice la misma Escritura en Mateo 18:20, que donde estén dos o más congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces nosotros, independientemente de que si ya somos salvos, ya nos hemos arrepentido y creído, somos hijos de Dios, independientemente de que el Espíritu more en nosotros, la unión de varios creyentes hace que el poder del Espíritu Santo se manifieste en forma más extensa. Y por eso es tan importante, y Dios así lo dijo, la reunión de los creyentes. Recuerden, como dice la misma Escritura en Hebreos, que dice, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, tenemos que reunirnos, exhortarnos al amor y a las buenas obras, o tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Y por el cumplimiento de todas las profecías que hemos visto, somos la generación que ha visto cumplimientos de decenas de profecías y tantos milagros. También vamos a ser los más responsables ante Dios de las actitudes que nosotros tengamos. Entonces, mi consejo es que preparen sus corazones para que nos presentemos en cada reunión con un corazón preparado. Recuerden, el Espíritu Santo es un ser omnipresente y es sensible a todos los pensamientos y las emociones, como vamos a ver un poquito hoy en la coraza de la justicia. Es sensible a lo que está ocurriendo. Entonces, si nosotros nos estamos resistiendo, nos podemos resistir al Espíritu Santo, se entristece. Si nuestro corazón es propicio y tenemos una buena actitud, una buena voluntad, entonces el Espíritu Santo se alegra y nos transmite su gozo. Y el gozo del Espíritu Santo es la fuerza en la vida del creyente para entregarse, para obedecer lo que Dios dice,
Recuerden que todos somos por naturaleza rebeldes y la única manera de que nosotros podamos obedecer lo que Dios dice es someternos a Él. Someternos en amor, que es la fuerza más grande, y someternos en obediencia a todo lo revelado. Si Dios te hace conocer algo y tú te resistes, entonces el Espíritu Santo se va a entristecer. Y en la medida que una persona se resiste y se resiste y se resiste, es como si apagara el Espíritu Santo y el impacto de las enseñanzas ya no va a ser el mismo en sus corazones. Por tanto, si venimos con el corazón preparado, las enseñanzas harán el mayor efecto en nosotros para que podamos nosotros vivir correctamente o aprender correctamente. Adelante, por favor. Si no me ven de espalda. Entonces, retomando entonces nuestro estudio de y vestidos de la coraza de justicia, la coraza de justicia era una pieza sólida y sin mangas, que muchas veces era de cuero, de una tela muy gruesa, que prácticamente protegía las partes más importantes del cuerpo, pues el corazón y los órganos, y en una batalla el soldado romano pues estaba más protegido contra cualquier ataque, ¿sí? Se hacía de varias cosas precisamente de acuerdo al lugar donde estaban, pero generalmente era de un cuero muy grueso, en algunas ocasiones era de metal, que era un poco más rígido, y a otros les reitero que era como de una pieza gruesa de tela, que en un momento determinado, en una batalla, podía proteger. Recuerden ustedes que Pablo está en una cárcel, tiene un soldado romano custodiándolo, y el Espíritu Santo hace que él, estudiando toda la armadura del soldado romano, que en aquel entonces era el imperio más poderoso que había conquistado todo el mundo antiguo, pues era una vestidura eficaz. Entonces él pudo hacer una analogía de lo que era la vestimenta de un soldado romano a la situación espiritual. Entonces, obviamente la armadura de un soldado romano era física, pero Pablo empieza a disertar sobre todo esto para enseñarnos lo que es la armadura espiritual que Dios quiere que tengamos nosotros para que podamos luchar contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo y sus ángeles, o las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y recuerden, vale la pena repetirlo, este enemigo no lo vemos, no sabemos cómo piensa, es más inteligente que nosotros, tiene una organización bastante bien estructurada con el objetivo de impedir que la gente se salve, esto hablando del mundo incrédulo, y los que ya hemos recibido a Cristo, tratar de anular nuestro testimonio o desviar nuestra atención de Dios para que nos desviemos y no seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Ya que recuerden una cuestión muy importante, un aspecto muy importante, es que una vez que nosotros nos convertimos a Cristo, cada uno de nosotros se convierte como en un soldado de Dios y tiene como objetivo compartir las buenas nuevas de salvación, o sea, el Evangelio, con todo el mundo. Precisamente eso dice Mateo 28:20, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esa es la comisión de la iglesia. Si no hubiera esta comisión, si no fuera tan importante que Dios quiere compartir con nosotros esto, nosotros nos convertiríamos y nos iríamos al cielo, ya que Jesús en la cruz pagó por todos nuestros pecados, y al momento de que nosotros nos arrepentimos y reconocemos a Jesús como Salvador, lo aceptamos, en ese momento nuestra deuda delante de Dios por cada pecado que merece el infierno eterno queda cancelada. ¿Por qué? Porque Dios toda su ira contra el pecado la descargó sobre Jesús. Esa es la importancia del sacrificio de Jesús, que Él tomó nuestro lugar en el juicio por los pecados, y quien recibe a Cristo como Señor y Salvador ya queda sin culpa porque Cristo ya pagó esa
deuda. Eso es muy importante. Entonces, una vez que una persona se convierte, deja de pertenecer al sistema de pensamiento de Satanás y entra a pertenecer al sistema de pensamiento de Jesús. Pero el diablo sabe que cada creyente que se entrega es potencialmente un enemigo peligroso para que muchos se salven. Ahora, Dios le dejó a la iglesia esta consigna, esta encomienda, para que el evangelio fuera predicado. Si no, nos diría la Escritura, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, el objetivo de todos los que estamos en Cristo, como conformando su iglesia, es transmitir o compartir con otros las buenas nuevas de salvación. A Jesús, estando en vida, él compartió, lo rechazaron, muchos lo rechazaron, otros creyeron, e igual va a suceder con nosotros, muchos van a rechazar, pero de entre los muchos que van a rechazar también va a haber personas que crean y van a pasar a formar parte de la familia de Dios. Recuerden, como dice la Escritura, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. ¿Verdad? Entonces, es muy importante que nosotros podamos usar esta coraza de justicia para proteger nuestros órganos internos, el corazón, reitero, los pulmones, etc. Ahora, el corazón representa el centro de las emociones de una persona. No es tanto en sí el órgano, sino representa las emociones. Entonces, físicamente protegían sus órganos y el corazón en forma física. Espiritualmente, nuestro corazón, que representa el centro de nuestras emociones, el diablo va a tratar de atacar en nuestras emociones para que nosotros nos desalentemos, nos confundamos y nosotros no pongamos nuestra confianza en Dios. Recuerden ustedes que Adán y Eva tenían todo y no tenían necesidad de trabajar, solo tomaban del fruto que les placía, pero Dios les dio un libre albedrío y para poder ejercerlo tenían que tener una restricción. Si no, no tendría caso que tuvieran libre albedrío. Esa restricción fue: no tomes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirá. ¿Y qué hizo Satanás cuando poseyó a la serpiente y se presentó a tentar primero a Eva? Lo que hizo fue apelar a sus emociones. Estudió muy bien por dónde entrar, por el hombre o por la mujer. Recuerden ustedes, el hombre seguía por vista, la mujer seguía por palabras. Y con palabras el diablo envolvió a Eva y la hizo dudar de Dios, tomar su vida en sus manos, codiciar el fruto de la prohibición, y en el momento que lo probó, y luego le dio a Adán, que ni siquiera se resistió, por cierto, fueron conociendo el bien y el mal. Lo que el diablo omitió aquí fue que el día que comieran de ese fruto, iba a entrar en ellos el pecado producto de la desobediencia. El pecado fue la desobediencia, y entonces iban a empezar a morir. Ellos eran inmortales hasta el día en que pecaron. Desde entonces todos morimos. Entonces el diablo va a tratar de atacar nuestra mente, nuestra voluntad, es lo que simboliza también el corazón, para que nosotros nos decepcionemos, quitemos los ojos de Dios, los pongamos en las circunstancias, en lugar de anhelar, honrar a Dios, que dio su vida por nosotros y pagó el precio infinito por nuestros pecados, menospreciar el sacrificio, no profundizar en él, y esto nos va a llevar a vivir de una manera nada espiritual, sino por las cosas de este mundo. Entonces, en esta área el diablo no va a cejar, cada día va a estar atacando. Recuerden, por ejemplo, la parábola del sembrador, las cuatro semillas que caen en diferentes terrenos, los que caen en el camino, llegan las aves y se lo comen. Satanás siembra la palabra y se olvida. Cae en tierra con poca profundidad, empieza a dar fruto, pero como no tiene raíces, cuando viene la persecución y la prueba, se aleja. La que cae en un terreno con espinos y abrojos,
cae la semilla, empieza a dar fruto, pero los espinos y abrojos crecen y ahogan la planta, ahogan la palabra, y solo hay una que da fruto, que es la que está sembrada en buena tierra, que da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Pues esos 4 casos son los 4 tipos de personas como Dios ataca, y el diablo va a tratar a toda costa de que nosotros no demos fruto, ya que el objetivo de nuestra vida, una vez que nos convertimos, es dar fruto para Dios, honrarlo y glorificarlo. Entonces, el diablo va a pretender, a través de sus insidias, que nosotros concibamos pensamientos y emociones erradas. ¿Cuántas veces no nos confundimos en circunstancias de la vida que tenemos? Y obviamente una emoción errada siempre nos va a llevar a tratar de defendernos, de tomar nuestra vida en nuestras manos, ¿sí? Va a tratar de nublar, por otro lado, también nuestra mente para que en nuestro pensamiento no haya claridad. ¿Cómo lo va a nublar? Por medio de afanes, por medio de deseos, por medio de inconformidad. El diablo va siempre a trabajar de esta manera. Y cuando él logra confundir nuestras emociones, va a pervertir precisamente nuestros afectos morales, nuestras lealtades, nuestras metas y compromisos. Y entonces una persona que cae en esta situación, pues ya no puede ser un instrumento útil en las manos de Dios, va a perder el objetivo, y entonces el diablo habrá triunfado, porque su consigna es arrancar la palabra de Dios de nuestra mente, y esa manera de suplantarla es infundiendo este tipo de insidias que acabo de mencionar, que nos llevan a tener ideas perversas que, para empezar, nos llevan a independizarnos de Dios. Señor, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto. Tú me das este mandamiento, pero es muy aburrido. Yo voy a seguir con mi vida de pecado, que es la que me complace, por ejemplo. Y entonces va a destruir la vida pura, que es lo que Dios quiere producir en nosotros. Recuerden, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Lo lógico sería que una vez que nosotros nos identificamos con Dios, lo que anhelemos en nuestra vida sea la santidad. Sin embargo, en nuestro camino por la vida cristiana, vemos que está lleno de tentaciones y muchas cosas que el diablo, pues a través de todos los medios de comunicación que claramente los domina Satanás, trata de que desviemos nuestros ojos de él y pervierte nuestra moralidad. Por ejemplo, hablando del matrimonio, Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Esta frase todos la conocemos, se dice en todas las bodas. ¿Pero qué ha hecho el diablo? No, ya no te cases, júntate con esta, a ver si te conviene, y vienen hijos por aquí, hijos por allá, sin un hogar, sin una identidad correcta, y vemos los resultados de nuestra sociedad, que no hay valores morales y se está destruyendo totalmente, ¿sí? Pero cuando, o sea, en un sentido, el diablo propicia que la gente se burle, se ría del pecado pensando que no va a tener efectos en él. Bueno, a otros le pasó, pero yo sí lo controlo. Es como un vicio, ¿no? Uno dice: no, yo sí lo controlo, lo dejo cuando quiera. Pero cuando quieres dejar, te das cuenta que no puedes. Y entonces, ¿qué quiere decir? Eres esclavo del vicio. El vicio te controla. Así también las ideas y los pensamientos errados que el diablo va a infundir en nosotros van a procurar controlar nuestra mente para desviarlas del camino de santidad que Dios nos da. Y yo les aseguro una cosa: el camino de santidad produce gozo en nuestras vidas, y el gozo lo produce el Espíritu Santo cuando se alegra, cuando ya está en nuestro corazón, cuando se alegra de que seguimos el camino de Dios. Y no hay emoción más intensa ni más pura que el gozo de la vida cristiana, que es lo que te motiva a seguir el camino de Dios. Si no, Nehemías no hubiera dicho: no os entristezcáis. Ya Israel había vivido una tragedia aquí, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. O sea, el gozo de Jehová, el gozo de Dios, es precisamente la evidencia de que nosotros estamos andando por el camino correcto, estamos llevando una vida de santidad, y entonces Dios nos transmite su alegría. Pero ¿qué pasa cuando nosotros pecamos? Dice la Escritura: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Una vez que un creyente, que una persona se convierte a Cristo,
La salvación es para siempre, porque Dios ya pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Ya el Espíritu Santo entró y no se sale jamás. Pero cuando nosotros no seguimos los caminos de Dios, entonces el Espíritu Santo se entristece, porque en lugar de tener una vida abundante, vamos a perder toda la abundancia y lo vamos a cambiar por algarrobas. Acuérdense del hijo pródigo. Gastó todo lo que tenía viendo perdidamente y luego deseaba comer algarrobas, comida de cerdos. Y así es como la Biblia hace, compara al pecado y a la desobediencia, como algarrobas. Pero bueno, Dios siempre nos va a dejar a los creyentes el camino del arrepentimiento, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta coraza de justicia, lo que va a tratar es de protegernos contra todos estos ataques. Y si nosotros pecamos, porque todos pecamos mientras estemos en este cuerpo, cada día, tenemos la opción de ir con Dios, confesar nuestros pecados, aunque Cristo, aclaro, ya pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, o sea, por todos los de nuestra eternidad. El pecado siempre nos roba la paz, interrumpe nuestra comunión con Dios y, sobre todo, acusa nuestra conciencia, produce mala conciencia. Y cuando una persona tiene mala conciencia, pierde la capacidad de relacionarse con Dios, de tener comunión, de querer las cosas que Él quiere. Por eso siempre la confesión es tan importante. Si tú confiesas, Él te perdona y te limpia de la conciencia, pero además te limpia de maldad, como dice 1 Juan 1:9, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Por tanto, mantenernos con la protección de la coraza siempre debe estar, va a llevar implícito que estemos confesando nuestros pecados. Creí, la evidencia de la salvación es creí y sigo creyendo. Me arrepentí y me sigo arrepintiendo. Una persona puede decir, no, si yo ya recibí a Cristo, yo oré y lo recibí, pero sigue viviendo una vida de pecado, sigue viviendo una vida de rebeldía, pues no se ha arrepentido realmente. Recuerden, la palabra arrepentimiento es cambio de mente, cambio de dirección. Es no querer seguir viviendo la vida de pecado que vivíamos. Ese es el arrepentimiento, dolor por haber ofendido a Dios. Cuando nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento, solo fue una oración sin profundidad, sin sentido, y seguimos viviendo igual. Entonces, por eso es que la coraza de justicia es algo que nosotros tenemos que apropiar y ponernos alrededor para que quede protegidos nuestras emociones y no seamos vulnerables a los ataques del diablo. Las corazas, recuerden, tenían la característica de ser impenetrables. Esto quiere decir que si nosotros nos vestimos con la coraza de justicia, que vamos ahorita a andar en la justicia, que tiene mucho que ver con la santidad, van aparejadas justicia y santidad. Y si nosotros nos protegemos con la coraza de justicia, todos los ataques que Satanás haga van a quedar frustrados, porque nuestra mente, que está siendo regida por la palabra de Dios, siempre tendrá los recursos para sacarnos adelante y destruir las insidias o los ataques del diablo. Entonces, muchos cristianos hierran creyendo que su propia manera de vivir, su propia manera de santidad ya es suficiente y se alegran de sus conductas, de sus logros. Por ejemplo, una persona puede decir, no, es que yo ya ayuné 40 días, como lo hizo Jesús, y yo, así como el fariseo, doy diezmos de todo lo que gano, y ayuno 3 veces por semana, y no soy como este publicano. Bueno, cabe la pena mencionar que el publicano era judío, era un cobrador de impuestos, era menospreciado por todo Israel porque se habían prácticamente aliado con el Imperio Romano para sacar el dinero al pueblo y sostener la vida disipada de Roma. Y lógicamente la mayoría de los judíos estaban así, no era querido. Pero este fariseo legalista, dueño de sí mismo, en el sentido orgulloso de lo que él hacía, no se humilló ante Dios. Y el publicano, que era el pecador, acuérdense de Zaqueo, ese sí se humilló ante Dios. Y recuerden, a Zaqueo vale la pena mencionar, la mitad de mis bienes cuando se arrepintió, doy a los pobres. Y si alguno he defraudado
si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado, 4 veces le devuelvo. Recuerden, esto significó que se quedó sin nada. Pero limpió su alma. Por eso Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, cuando una persona cree en sus propios logros, cae en el legalismo. Y entonces, en lugar de dejar que el Espíritu Santo guíe todas sus acciones, empieza, como los fariseos, a añadir a la palabra de Dios normas, conductas y todo, que son imposibles de cumplir. Los mismos fariseos que traían esclavizado al pueblo judío con sus normas, ellos mismos no las cumplían, pero se vestían de piedad, tenían una imagen de piedad y todo, porque lo que ellos querían era el reconocimiento y ser alabados. Cuando viene Jesús y dice, tienen que humillarse, tienen que dejar todo y ir en pos de Dios, no les gustó, porque él tenía una idea totalmente diferente a la que ellos ya habían concebido. Por eso Jesús tuvo que enfrentarlos diciéndoles, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Así, y les empieza a hacer una letanía prácticamente de todas las inconsistencias en su vida. Por eso lo odiaban. Entonces, podríamos decir que el manto despreciable de la justicia propia de una persona pone al descubierto sus áreas más importantes espirituales para que el diablo ataque y vulnere su alma. ¿Sí? Entonces, la idea del diablo es insistir con sus conceptos hasta asfixiar a la persona y que ceda. Ejemplo, Sansón y Dalila. Sansón tenía un secreto y bueno, no le revelaba a Dalila, pero a base de su insistencia y todo, dice la Escritura, redujo su alma a mortal angustia y le declaró el secreto de su fuerza, su cabello, y eso fue su perdición, ¿verdad? Entonces, dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que la justicia propia, aún basada en un supuesto cristianismo, para Dios no sirve. ¿Y saben por qué? Porque una persona que crece en santidad, que lleva una vida justa, cada día se da cuenta de lo injusto y de su potencial de maldad. Una persona que verdaderamente se acerca a Dios cada día es más humilde, porque sabe su potencial de maldad, como Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, al ver la gloria de Dios, se vio tal cual era. Y eso precisamente lo llevó a un verdadero arrepentimiento. ¿Y dónde? Que recuerden, Job había sido declarado como la persona más justa de su época por Dios mismo. Pero había aspectos en su vida que Dios todavía quería pulir. Entonces lo metió como el oro al fuego para purificar todos esos aspectos y salió pulido. Después de la prueba, Dios le añadió, le dio más, le dio las hijas más hermosas de la tierra, etc. Pero nosotros tenemos que saber lo que es nuestra condición para que podamos darle gloria a Dios. Y eso nos lo dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Así que cuando una persona se siente justa, Dios ve sus justicias como trapo de inmundicia. Cuando una persona se jacta aún de su vida cristiana, él ya se está saliendo de la gracia de Dios, porque en la gracia de Dios todos reconocemos, y es una realidad que se lo debemos todo a Él. Recuerden, Él nos dio la vida, Él nos ha sustentado, si no, no viviríamos ahorita. Él nos da la convicción para el arrepentimiento, Él nos da la fe para creer. Él, una vez que creímos y nos hemos hecho sus hijos,
nos da las obras que debemos de seguir, las cuales Él preparó desde la fundación del mundo. Y entonces Pablo por eso dijo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Y uno de los errores de una persona que piensa así es que busca su propia gloria. En realidad, el único que merece la gloria absoluta es Dios. Entonces, un creyente, mientras nos va creciendo, más le da la gloria a Dios, y pues esto es el objetivo de nuestra vida. Si nosotros estamos viviendo por cosas diferentes, de alguna manera estamos errando el blanco. Entonces, cuando nosotros empezamos a vernos de esta manera, prácticamente estamos quitando la protección de nuestra vida. ¿Cuál es la protección de la coraza de justicia? Obviamente es la palabra de Dios. Obviamente son todos los principios que Dios nos dejó en su palabra. No hay libro más importante que la palabra de Dios. Ahí está toda la verdad, ahí está toda la ciencia y la sabiduría de Dios. Todo lo demás es sabiduría humana. ¿Y cómo puede una persona corrupta de entendimiento aún desafiar a Dios o establecer sus propios principios cuando la Biblia realmente nos revela todo, aún el futuro? Si alguno puede dudar de la Biblia, tan solo estudie un poquito y vea que en esta época se han cumplido decenas de profecías que muchos anhelaron ver de todos los tiempos. Nosotros somos la generación más responsable y vamos a ser la generación más culpable si no creemos, porque así como Cristo vino y se reveló, ahora hemos visto el cumplimiento de las Escrituras. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Hablando de la justicia, la coraza de justicia. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, Dios nos da su justicia por imputación. Nos imputa su justicia a través del trabajo hecho por Jesucristo en la cruz. Pero esta justicia, dada por imputación, debe de dar como resultado una justicia práctica, que es precisamente lo que es nuestra parte. Nosotros no pudimos hacer nada ni contribuimos en nada para ser salvos, porque aún si Dios nos concedió el arrepentimiento, fue obra de Dios. Él nos llamó, Él nos convenció de justicia, de pecado y de juicio, Él nos dio la fe para creer y Él nos hizo sus hijos y formamos parte de la familia de Dios y nos equipó para poder vencer. Pero ¿qué vamos a hacer con todo esto? Si Dios nos da todo esto y vivimos como queremos, no tendría lógica. Pero el objetivo de la coraza de justicia es que nosotros pongamos en práctica todas aquellas cosas que Dios nos está enseñando. Ese es el resultado de la justicia por imputación, la justicia práctica. Y esa justicia que todo creyente es depositar tu confianza, tus deseos, tus emociones, tus anhelos en Cristo. ¿Sí? Miren, en Romanos 4, 6 y 24 dice así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ese es el 4. Luego el 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Bueno, entonces Dios nos da bienaventurado a quien Dios atribuye justicia sin obras. Por eso es que no te tienes que portar bien para merecer la salvación. Nada de lo que hagas va a meritar que tú merezcas la salvación, porque un pecado te separó de Dios. No creer en Cristo es el mayor pecado que violar los 10 mandamientos, porque Dios se hizo hombre a morir por ti en la cruz, y menospreciar o tener a la ligera eso es un mayor pecado. Te lo dice Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, que es quien está revelando a Jesús? Entonces podríamos nosotros decir que en la justicia por imputación Dios nos da toda esta armadura en forma permanente, pero cómo la usemos ya depende de nosotros. Así como tú decides si vas a leer, si vas a venir aquí, o si no vas a leer y te prefieres hacer otra cosa, no sé. Uno puede decidir cualquier cosa. Pero somos responsables
de lo que hagamos, aunque Dios nos da todas las bases para que nosotros podamos salir adelante, y es lo que es la justicia imputada. Entonces, esta justicia nos protege del infierno, porque ya lo libramos, y nos protege de las insidias de Satanás si nos ponemos adecuadamente esta coraza, ¿sí? Y entonces, si nosotros quedamos vestidos con esta armadura espiritual, ejercitarnos en ella es lo que va a dar la justicia práctica. Ejemplo, David con Goliat. Cuando Goliat desafía al ejército de Israel, y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Cuando todo Israel, incluyendo a Saúl, que de hombros arriba era más alto que todos los de Israel, estaban llenos de pavor y temor al ver el tamaño de este filisteo, que era de más de 3 metros, su fuerza y toda su vestidura que él traía, su malla de acero y todo eso. Y David dice, este hombre... Entonces Saúl, recuerden, dice, bueno, ponte esta armadura, y y David no puede ni caminar. Dice, no, yo nunca aprendí esto. Yo mejor, con lo que yo sé, Dios me ha mostrado que me da la fuerza para vencer, he matado a osos, he matado a leones. Entonces agarras 3 piedritas del arroyo, 3, pero con una bastó, que se incrustó en la frente del filisteo, para vencer. Entonces, aquí hablando de la armadura, nosotros, una vez que Dios nos la otorga, tenemos que ejercitarnos en ella, tenemos que practicar para poder manejarla, aprender a caminar con ella. Y claro, ahorita vimos en las 2 sesiones anteriores el cinturón de la verdad, que es lo que sostiene toda la armadura. Ahora estamos viendo la coraza, que misma coraza está sostenida por el mismo cinturón de la verdad, pero es la que protege todo nuestro ser. Dice en Efesios 4, del 24 al 27, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está el punto. Un creyente que deja de vivir da lugar al diablo. Ya estábamos viendo cómo el diablo va a tratar de atacarnos, va a tratar de vulnerar esta misma armadura. ¿Y cómo puede lograr, si la coraza de justicia es impenetrable? Haciéndote que te la quites de alguna manera. Cuando haces a un lado lo que Dios te está mostrando en la palabra, lo que claramente te hizo ver y sigues siguiendo tus propios deseos, eso es arrogancia en contra de Dios. Porque Dios, el ser más sabio que creó el universo, que sostiene todas las cosas con la palabra de su divino poder, el ser más inteligente que existe, que es omnisciente, en él está toda la sabiduría y toda la ciencia, pues ya que él lo creó todo, no seguir su voluntad es arrogancia. Y entonces es como si te quitaras la armadura y permitieras que el enemigo te vulnere. Si estás protegido, a lo mejor puede tirar, implicando el soldado romano y los enemigos, un espadazo te pega aquí, pero no penetra porque tiene un espesor de cuero o de metal sobre eso, ¿verdad? Pero si te la quitas, ahí está tu corazón, todos tus órganos, y basta que te hagan así, pues para que seas vulnerable. Entonces, podríamos decir que esta última frase, ni deis lugar al diablo, nos da una realidad paralela que contribuye a que estemos conscientes de que si no seguimos el camino de Dios tal como Él nos lo marca en obediencia, vamos a dar lugar al diablo. Esto es, vamos a dar lugar a que nos ataque, nos vulnere, nos destruya, nos va a quitar la confianza en el amor de Dios, la confianza en la salvación, y además de todo, va a hacer que tomemos nuestra vida en nuestras manos, y esto no va a dejar de tener pecado. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Recuerden ustedes que la ley nadie la puede cumplir. Y tú dirás, si no la puede cumplir nadie, y recuerden, la ley, nuestra conciencia está estructurada de acuerdo a la ley. Cuando tu conciencia te dice algo, está actuando la ley. Pero el objetivo de la ley
era que nosotros fuéramos a Cristo. Por eso en Romanos 10:4 dice, el fin de la ley, el fin o el propósito de la ley es Cristo, es llevarnos a Cristo. Porque Dios salva por gracia como salvó a Abraham. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia, no sus obras, su fe. Entonces, dice Filipenses 12-14, no lo acabé de leer, dice, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra vida pasada, nosotros deberíamos de odiarla, porque es lo que nos mantuvo separados de Dios todo el tiempo. Nuestra vida en Cristo, debemos amarla porque Dios está en nosotros, si es que ya nos convertimos verdaderamente, y su Espíritu nos revela la palabra de Dios y nos revela todas las cosas. Entonces, la meta para todo creyente es dejar de pensar como pensaba en su vida sin Cristo y empezar a pensar como pensaba Jesús. Eso no podría lograrse si Dios no diera el nuevo nacimiento. Pero recuerden, el nuevo nacimiento Dios nos da un nuevo espíritu, nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y ahorita hablamos de lo que representa el corazón, emociones y sentimientos. Y nos da, lo más importante, su Espíritu Santo que entra a morar en nosotros. Entonces, al darnos todo esto, nos da también la mente de Cristo, que es un nuevo sistema de pensamiento, pero el divino. Pero nosotros tenemos que aprender, como así tú tienes que aprender a andar con una armadura que nunca has usado. Tienes que aprender a moverte en un nuevo sistema de pensamiento. El antiguo sistema de pensamiento sin Dios te lleva al pecado y a la rebelión contra Dios. Y el diablo va a tratar de que estés ahí. El nuevo sistema de pensamiento de Dios te va a llevar a la obediencia a su palabra, a la consagración y a la santidad. Y les aseguro que esto es lo mejor de lo mejor. Entonces, la justicia imputada hace posible la justicia práctica, pero solo la obediencia al Señor hace que la justicia práctica sea una realidad. Dios ya te dio las bases, ahora tienes que vivirla. Por eso es que la vida cristiana no es una vida de conceptos. Una persona, como muchas veces hemos dicho, puede conocer muchos pasajes de la Biblia, puede leer, ojalá lo hiciera, 3 veces al año la Biblia. Pero digo, ojalá lo hiciera. Pero de nada le va a servir si no obedece. Y si Dios revela y no obedeces, y revela y no obedeces, ¿sabes qué va a hacer Dios? Pues ya no te va a revelar. Pero si Dios te revela y no obedeces, ¿sabes qué vas a hacer? Un fariseo. Hipócrita. Porque por un lado buscas a Dios, pero por otro lado lo único que pretendes es hacer tu propia voluntad. Entonces eso Dios le llama hipocresía. Entonces, la justicia imputada de Dios solo puede ser concedida por medio de la gracia. Y ya Dios nos la da cuando creemos. Ahora también nos va a dar la gracia para que nosotros podamos fortalecernos y poder cargar o llevar o ser diestro en el uso de la armadura espiritual. Pero recuerden que dice la Escritura en Hebreos capítulo 5, todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos que por el uso tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Ven? Aquí la Escritura nos está diciendo,
Si tú te quedas en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, como te lo dice inmediatamente en el capítulo 6 de Hebreos, te quedas estancado. Tienes que avanzar. Si te quedas en los primeros rudimentos, siempre vas a ser como un bebé, tomando leche, teniendo que ser cuidado, guiado, porque vas a caer en las mismas cosas por tu necedad y no te vas a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con un bebé que no se desarrolla? Pues la gente lo ve como una persona, podríamos decir, inútil, de alguna manera, ¿no? Imagínate un bebito de 50 años ahí, de este tamaño, pues no, ¿verdad? Bueno, pero nosotros tenemos que desarrollarnos y el alimento espiritual es la palabra de Dios. Entonces, Pablo nunca presumía, después de Cristo, de lo que él había sido. Fariseo, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, era romano, que era la ciudadanía romana, era lo máximo en aquella época. Pero dice, ¿qué dijo él? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor y del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, sus acciones nunca reflejaban presunción y quien vive así no se va a hacer vulnerable a los ataques del diablo porque la presunción y todo ese tipo de actitudes implican orgullo en nuestras vidas y el orgullo es ahí por donde nos toma el diablo. El orgullo del conocimiento, el orgullo de que es un buen creyente, el orgullo que oras como ninguno otro, todo ese tipo de cosas, estás dando lugar al diablo. Porque solo Dios puede producir lo perfecto y para que Dios lo produzca, tú tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios y si tú crees que sabes algo, todavía no sabes nada como debías saberlo y si tú crees que puedes hacer algo bien, lo puedes hacer infinitamente mejor en la gracia. Por eso es que seguir el camino de Dios en su gracia es tener prácticamente la justicia práctica, que es lo que te va a proteger y te va a ejercitar contra los ataques del diablo. Romanos 6, 1 al 2, 11 y 13 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego el 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa es la justicia práctica. Dios te da la salvación por imputación, su justicia por imputación, y tú vas a llevar a cabo la justicia práctica presentando todo en ofrenda a Dios, tomando tu cruz cada día para no hacer tu voluntad, sino la de Dios. A eso se refería Jesús cuando dijo que el que vaya a Él tiene que tomar su cruz cada día. ¿Por qué Dios nos pide esto? ¿Qué Dios es egoísta? No, Él nos pide que tomemos nuestra cruz porque sabe que el efecto de que nosotros vivamos sin tomar en cuenta a Dios en nuestra vida nos va a llevar al pecado. Pero si tú presentas en sacrificio todo lo que tú piensas, todo lo que tú deseas, Dios te va a dar mucho mejores cosas que no conoces. La vida plena y abundante que Él promete. Entonces, cambiar, volviendo al punto del sistema de pensamiento, de andar según la carne sin Dios, o andar según el Espíritu con Dios, es un proceso que requiere la imputación, o sea, de la justicia práctica. O sea, requiere que aprendamos, Dios dicho de otra manera, a manejar todos los elementos que Dios nos da para vencer al diablo. Recordemos, por ejemplo, Jesús en la tentación. ¿Qué usó el diablo para tentar a Jesús? La misma escritura. Se ve que pensó bien qué pasajes de la Biblia el diablo iba a usar para tentar a Jesús. Por tanto, el diablo no es ignorante de la palabra de Dios. Puede usar la misma palabra de Dios para confundirte.
Pero ahí es donde entra el espíritu y el conocimiento profundo de las Escrituras. Cuando tú conoces profundamente las Escrituras, la doctrina de la Biblia, y usas la palabra de Dios como el libro de libros para tu vida, como la guía total y absoluta de tu vida, entonces tú empiezas a manejar un sistema de pensamiento nuevo como Jesús. Entonces Jesús pudo responder correctamente, porque no era lógicamente un neófito. Recuerden, Jesús es la palabra. Jesús pudo responder completamente al diablo y destruir todas sus insidias. Entonces, un punto muy importante que nos debe de dar seguridad es que Jesús murió por nuestros pecados, pagó, pero también murió para salvarnos de todos los aspectos del pecado en nuestras vidas, ¿sí? Con su poder, Él nos libra de la esclavitud del pecado. Por eso en Romanos 8, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero el que no vive de esta manera cae en el 34. De cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si eres esclavo del pecado, te haces esclavo no de Dios, sino del diablo. Y entonces vas a ser vulnerado por el diablo. Entonces, la armadura de Dios implica una vida de santidad. ¿Sí? La justicia de Dios nos debe llevar a una vida de santidad. Y entonces nosotros debemos, en un sentido, afianzarla con la justicia práctica. ¿Sí? Así como en el cinturón tú tenías que dejarlo bien firme para que estuviera todo, igual la armadura tienes que afianzarla con la justicia práctica, ¿no? Bien, entonces vamos a ver 4 aspectos que un creyente puede sufrir si no usa correctamente la armadura. El primero es, le costará el vivir en el gozo de la vida cristiana. Como ya mencionábamos, cuando nosotros hacemos lo correcto y obedecemos, el Espíritu Santo se alegra y nos transmite su alegría. Esa emoción, ese gozo, es superior a cualquier emoción humana. Esa emoción supera lo que nadie se pudiera imaginar. Y lógico, ese gozo va en aumento en la medida que nosotros vamos creciendo en obediencia. ¿Sí? Entonces dice 1 Juan 1:4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Juan va a hablar del amor de Dios. La primera de Juan es la carta que habla del amor de Dios, es la carta que afirma al creyente la salvación, etc. Pero él inicia, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la falta de obediencia trae como consecuencia la falta de gozo. A lo mejor tú dices, no, es que soy un buen creyente, pero no te ves gozoso, no te ves feliz, todos los problemas te afectan, toda circunstancia que se salga del control de lo que tú piensas, te deprime y bueno, esa es una de las consecuencias, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la mayoría de los problemas emocionales se dan por falta de santidad. ¿Recuerdan que les dije que la justicia tenía mucho que ver con la santidad? Claro, Dios es justo, Dios es santo, no pueden estar separados. Entonces, cuando una persona tiene muchos problemas emocionales es por falta de santidad personal. Quiere decir que está permitiendo en su vida muchas cosas que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Y qué cosas podría quitarte Dios? Si Dios todo lo hizo para que disfrutaras. ¿No hizo Él la creación para que disfrutáramos de ella? ¿Pero qué hizo Satanás? Le inyectó la cizaña. Entonces distorsionó todo lo de Dios. La santidad, la justicia de Dios, te lleva a quitar toda la cizaña. Y tú puedes disfrutar de la vida de las cosas porque Dios
así hizo las cosas para que las disfrutáramos. Él puso al hombre para que el hombre viviera y disfrutara, pero el pecado arruinó todo. Pero cuando llega una persona a la santidad, puede disfrutar de todas las cosas. Y claro, queda excluida cualquier cosa que te lleve al pecado, que es la cizaña. Entonces, la mayoría de nuestros desencantos y desánimos precisamente se llevan porque el diablo ha logrado vulnerarnos y se ha encargado de robarnos la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Quién puede decir es que esta vida uno puede ser feliz? ¿Realmente? ¿Cuántos días en tu vida has sido realmente feliz? Yo te digo que podrías quizá contarlos con los dedos o ni siquiera. Pero la verdadera felicidad es un estado de paz y de comunión con Dios. Por eso no la tenemos. Entonces, cuando el diablo logra robarnos precisamente el disfrutar de Dios en la forma como Él dice, llevando una vida de santidad, entonces nos roba la felicidad, pero además quedamos desprotegidos. Porque tú vas a decir, bueno, el cristianismo al final de cuentas no sirve, no me funcionó a mí. Mucha gente dice eso. Pero es porque nunca pudieron profundizar e ir más allá. Nunca dieron ese paso de fe en el cual podían decir, yo verdaderamente voy a creer en Cristo. Entonces, que nos quede claro, la causa de la infelicidad es causa del pecado. Cuando tú vives una vida de santidad, inmediatamente entras en comunión con Dios. Entra la fe y confianza en sus promesas y en su amor, y nada te va a poder mover de ahí. ¿Recuerden? El cumplimiento de la ley es el amor. 1 Corintios 13:13. El cumplimiento de la ley es el amor. Cuando apropias el amor de Dios, no tienes por qué pecar, no tienes por qué tomar tu vida en tus manos, y entonces puedes disfrutar de todas las cosas. ¿Sí? El ejemplo de David, por ejemplo, cuando él pecó con Betsabé, ¿qué pasó a partir de ese pecado? Perdió su gozo, perdió su felicidad, perdió el discernimiento, ¿sí? Y cuando lo enfrenta el profeta Natán y lo lleva a un arrepentimiento, después de aproximadamente 2 años, o sea, 2 años ya había perdido él de vivir en esa comunión que lo llevó a escribir tantos salmos, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el cumplimiento de la obra de sus manos, etcétera. En el Salmo 51 él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo había perdido. Añoraba esos momentos de comunión con Dios, que era la verdadera felicidad. Y te voy a decir una cosa, Dios se va a encargar de todas tus necesidades, pero el verdadero tesoro es la comunión con Dios. Y cuando alguien verdaderamente vive en comunión con Dios, no necesita nada más. En serio. Si no, Pablo no hubiera dicho, con abrigo y sustento estamos contentos, ¿verdad? Entonces, el pecado, una vez que somos salvos, no nos quita la salvación, porque la salvación es para siempre. Una vez que se da verdaderamente, es para siempre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que quien dice que la salvación se pierde y todo es un mentiroso. Y lo hacen, es un instrumento de Satanás para quitarte la seguridad en el amor de Dios. Una vez que se da, no se pierde jamás. Y entonces, pero sí el pecado nos quita el gozo de la salvación, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la iglesia contemporánea, la de este siglo, la falsa iglesia, ha cometido muchos errores. ¿Y saben qué ha proporcionado? Corazas de papel. Imagínate, una coraza de cuero, una coraza de metal, o una coraza de papel. No sirve de nada. ¿Sí? Todo esto por abandonar la vida de santidad y ir a la vida de pecado y no confrontar el pecado. Jesús es amor, pero siempre confrontó el pecado, por eso no lo querían. Y el crecimiento en la vida de santidad siempre lleva implícito que tú confrontes tu pecado. Si Dios dice que eso está mal, eso está mal. Y si tú no lo crees, tendrás que profundizar y orar hasta que Dios te muestre su punto de vista.
Y cuando realmente quieres hacer la voluntad de Dios, Dios siempre te deja saber cómo es. El segundo lugar, el segundo efecto es la infructuosidad, o sea, la falta de eficacia. ¿Sí? El cristiano desobediente es un creyente improductivo. Al principio de este estudio nosotros decíamos que el objetivo de la iglesia es dar a conocer el nombre de Jesús en todo el mundo, dar a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y una de las cosas que hace el pecado o produce que la persona no se ponga la coraza correcta es que se vuelve improductivo. Vive para sí mismo, va a ser un cristiano de la secreta, nadie va a saber, no va a ser que lo vayan a criticar, no va a ser que porque dice que es cristiano lo vayan a despedir de donde trabaja, etc. Pero eso es falta de honrar y amar a su Dios y de poder discernir correctamente lo que Cristo tuvo que pagar para que Él pudiera ser salvo. Y recuerden, Cristo pagó tu infierno eterno. ¿Por qué eterno? Ustedes dicen, oye, si pequé una vida, pues que una vida pague y ya, ¿no? No, es eterno porque pecado añade pecado. Una persona que muere con una mala actitud hacia Dios nunca la va a cambiar. Por tanto, añadirá pecado a pecado por toda la eternidad. Y además, el juicio de Dios es pagarte el doble de lo que hiciste. Por eso dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero antes de eso está la gracia, donde Dios te regala la salvación por creer en el único camino que te puede llevar al cielo. Entonces, en esta vida de infructuosidad, cualquier logro que parezca alcanzar la persona será como una cáscara de hojarasca superficial y sin fruto. Así es la hojarasca. Recuerden, el trigo y la cizaña son igualitos. No podrías distinguirlos, pero hay una diferencia. El trigo lleva fruto, la cizaña no lleva fruto. Eso es lo que produce el hecho que una persona no se proteja con la coraza espiritual. En tercer lugar, la falta de santidad trae como resultado la pérdida de recompensas. Dios nos dejó en este mundo para que nosotros continuáramos la labor. Por eso nos dejó aquí. Y si no fuera algo más glorioso que los problemas y todo lo que enfrentamos en esta vida, Dios nos llevaría al cielo. Pero es glorioso que participemos de los sufrimientos de Cristo, participemos del reino de los cielos, dando a conocer su palabra. Pero quien pierde el sentido de su vida cristiana y empieza a vivir para sí mismo, será como aquella parábola donde Dios dejó un talento a cada uno produjo 10, uno 5, y uno lo enterró. El que produjo 10, denle 10 ciudades. Al que produjo 5, denle 5 ciudades. Y al que lo enterró, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Pero Señor, ya tiene 10. Pero esto digo, el que tiene se le dará y tendrá más. Mas al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. Entonces, 1 Corintios 3, 13 al 15 dice, la hora de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, el fundamento es Cristo y su palabra, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, quiere decir que no vivió de acuerdo a esto, recibirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. El que es salvo, la salvación no se pierde, decíamos hace rato, y se irá al cielo, pero va a haber perdido toda su recompensa. Y esto por no poder tener la justicia práctica de la coraza. Y el cuarto punto es que trae oprobio a la gloria de Dios. Todos nosotros, como decíamos hace un momento, se lo debemos todo a Dios, aunque no nos convirtiéramos. Porque nos dio la vida, nos ha sustentado, existimos porque Él quiso, porque Él así lo planeó y lo diseñó desde antes de la fundación del mundo. El objetivo era que conociéramos a su Hijo. Por tanto, si tú rechazas esto, te vas a ir al infierno, pero si como creyente no le das la gloria de todo lo que sí puedes ahora comprender que Dios hizo por ti, entonces le estás robando la gloria a Dios.
¿sí? Estás haciendo una afrenta a Dios. Y es un gran pecado. Ponerte como el fariseo. Yo merezco esto. Yo soy tan bueno que merezco ir al cielo. No es cierto. Es pura mentira. La falta de santidad frustra el propósito divino. Y el propósito divino es que la gloria sea para Él. ¿Sí? Dice Tito 2:10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo abandonen la doctrina, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Dios quiere que adornemos la doctrina en todo, con nuestras vidas, con nuestra obediencia, con nuestro amor hacia los demás, ¿sí? Y entonces por eso Pedro implora en 1 de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Vas a tener una lucha interna? Claro que sí. Pero cada vez que dependas de Dios, va a ir aumentando tu victoria. Por eso Pedro dice, yo los exhorto que os abstengáis de este tipo de deseos que van en contra de Dios. Y recuerden que cuando tú obedeces, tu mente cambia. Cuando caes en un pecado o tienes un deseo infructuoso y le pides perdón a Dios, sabiendo que es pecado o que te va a llevar al pecado, tu mente cambia. El verdadero arrepentimiento te cambia la mente. Y si tu mente cambió, ya no eres esclavo de ese pecado. Muchas personas que están con esto mismo, día tras día, semana tras semana, año tras año, luchando contra un pecado, dice, es que yo pido a Dios y no me la quita, y no me lo quita. No, es que no te has arrepentido realmente. Porque el día que te arrepientas, esto es que te pongas de acuerdo con Dios, Dios dice esto está mal, tú digas, Dios sí está mal y lo creo, ese día te va a liberar Dios de esa esclavitud. Entonces muchos creyentes vivimos en esta esclavitud que no le trae la gloria a Dios, porque no queremos cambiar, porque todavía nos deleitamos en esta forma de pecado que creemos que es la felicidad. Pero ¿quieren saber lo que dice un proverbio respecto de esto? Que el que cae en este tipo de cosas es como si llenara su boca de cascajo. Tú piensas que el pecado te va a hacer feliz y mastica el cascajo, te va a romper los dientes. Así es el pecado, así es el engaño del diablo. Lo único que te va a hacer feliz porque fuiste creado a la imagen de Dios es la vida de santidad. Y con la salvación, tú ya recuperaste esa imagen. Y además de haber recuperado esa imagen, Dios te dio su Espíritu Santo y Dios te hizo su Hijo. Compartió su esencia divina contigo. Recuerden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona porque tienen la misma esencia. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo y Dios nos da su Espíritu Santo, tenemos la misma esencia que Él. ¿Cómo puedes tú vivir de una manera diferente si ahora ya estás en un camino diferente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la santidad genuina. ¿Y cómo la podemos obtener? Eso te lo dice 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tú tienes que derribar con la palabra de Dios tus propios argumentos pecaminosos. Porque representan altivez. Cuando tú estás sosteniendo un pensamiento pecaminoso, estás poniéndote en tu justicia por encima de la de Dios. Y ese es un gran pecado. Pero solo la palabra es lo que va a ayudar a que venzamos. ¿Sí? Entonces, debemos de orientar nuestra mente siempre hacia las cosas celestiales. Esto te lo dice Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque este mundo sin Dios te lleva al pecado y a la rebelión contra Dios, el sistema de pensamiento. Cuando la Biblia habla de este mundo, no es el mundo físico que Dios creó, sino habla del sistema de pensamiento que el diablo ha establecido en la humanidad. Por eso amamos el pecado, por eso nos rebelamos contra Dios. Si no, amaríamos la santidad. ¿Qué hace el pecado?
en tu vida te seduce, te cautiva. ¿A poco no es cierto? Pero hablas de la santidad y qué trabajo te cuesta, ¿verdad? Eso muestra que tu mente todavía no cambia. El día que tu mente vaya siendo ya más similar a la de Cristo, que esté siendo formada en Cristo, tú vas a amar la santidad, no el pecado. Y no te va a ser difícil. Entonces, Pablo dice, para concluir, en Romanos 13, 12 y 14, dice, 12 al 14, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está. La noche está avanzada, se acerca el día, viene un cambio. Muchos dicen, se acerca el fin del mundo. Muchos no tienen ni idea. Pero este cambio que viene es que Jesús va a venir a reinar sobre la tierra 1000 años. ¿Y quién va a reinar con él? Todos los que hemos creído en él. Seremos reyes y sacerdotes delante de Dios. ¿Quién se va a quedar? El que no creyó. Esos no van a entrar en el reino del milenario. Entonces, muchas personas no tienen idea, pero Dios todavía en su misericordia va a traer esos 7 años de tribulación para que se termine de definir quién va a creer y quién no. Es una prueba a la humanidad, la tribulación. Son 7 años, que va a ser un tiempo como nunca ha habido, dice la Biblia, ni habrá. Habrá tal aflicción como nunca ha habido, ni la habrá. Pero Dios promete que va a quitar a su iglesia. Por cuanto has oído la palabra de verdad, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. ¿Estás con Dios? Estás en su contra, no hay otro. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si tú dices estoy con Dios, entonces deberás estar en obediencia, usando tu armadura, fijándote bien tu coraza de justicia y santidad, y irás creciendo y cada día serás más semejante a Cristo. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por esta parte de la armadura, la coraza de justicia. Qué importante, Padre, es que podamos ponernos correctamente esta coraza y que podamos ejercitarnos en ella, Señor. Gracias porque tú ya nos la otorgaste como parte de nuestra vestimenta espiritual para poder vencer en este mundo. Y sabemos y creemos, Padre, que si tú todavía nos dejaste en este mundo, es porque quieres que participemos de tu gloria y de tu santidad. Es como una concesión maravillosa para nosotros, donde las glorias que vendrán, Señor, no se comparan en nada a las aflicciones que podamos tener ahorita, mientras todavía estemos en esta tierra. Pero sabemos, Padre, que tú eres un juez justo, y para eso nos has dado esta coraza de justicia, para poder protegernos de todos los ataques e insidias de Satanás y salir victoriosos, así como tu Hijo Jesús salió victorioso. De hecho, nosotros sabemos, y ya los que ya hemos puesto nuestra fe en ti, que ya somos victoriosos porque ya creímos y ya somos hechos tus hijos. Si no, no dirías, antes en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio de aquel que nos ama. Así que, Padre, ahora te pedimos que nos permitas vivir esta vida justa y que nos lleves, Señor, al camino de tu voluntad, e impide que nos desviemos, Señor, que seamos confundidos por las maldades de este mundo y la influencia tenaz que el diablo tiene sobre nosotros. Señor, bendice a nuestra iglesia, bendice este lugar que nos recibe para poder tener estos estudios. Conforme a todas tus bendiciones en Cristo, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.